tenemos una reunión, ¿no? La cual estoy viniendo, justamente por el tema de que tenemos que organizarnos por el tema de las prácticas y también ya los exámenes finales. A ver, voy a retirar Peñaranda Arizpe. Ya. Bueno, vamos a continuar con la clase teórica, que es la siguiente. Bueno, ¿me ven? A ver, ¿dónde estamos? Ya. ¿Dónde está? Ahí tenemos. Hola, ¿me confirman si me escuchan? No tengo retorno. Son 60 participantes. Sí, Hola. doctor, se puede escuchar. Hola. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Hola. doctor. Sí, Muy bien. doctor. Bueno, les decía de que tenemos la clase, teníamos la reunión, ¿no? Y bueno, Fernando. ¿No se ve la diapositiva o se ve? A ver, confírmeme. ¿Ahí se ve? No, doctor. ¿No se ve? No, doctor. Su compañero Fernández Arizpe, él está, a ver, ahora. Ahora sí, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a hacer en este caso la clase de las tumoraciones o neoplasias en cabeza y cuello, ¿no? Desde piel hasta las tumoraciones. ¿Ok? Bueno, vamos para adelante. Cualquier momento que me necesiten, pues me pueden cortar. Entonces, habíamos dicho de que la radiación tiene un efecto acumulativo, ¿no? Los rayos ultravioleta, y que van a hacer una degeneración a nivel celular, ¿no? Tenemos aquí el caso, miren, un carcinoma vasocelular, que incluso estaba involucrando parte de la comisura ocular del lado izquierdo, y bueno, tenemos que hacer un injerto y la resección para que no avance la enfermedad, ¿no? Desde ya la historia antigua, bueno, se ha visto muchos casos, a veces en la televisión, que son llamativos, ¿no? Una persona que tiene una deformación tremenda en el rostro es más notorio. Entonces, desde esas épocas, bueno, se fueron instaurando, ¿no? En el papiro de Erin Smith, hace 3000 años, ya se describió el término, en este caso, de tumoración. Esto es algo que les estoy volviendo a rememorar, ¿no? Oncos, por ejemplo, Romano y Galeno, 28 a 50 años antes de Cristo ya utilizó este término, y en las autopsias de Harvey se describen tumores en 1628. Morgagni también a nivel, bueno, en 1761, y la anestesia, que fue a finales del siglo XVIII, pues dio un salto tremendo, especialmente para la parte quirúrgica. Miren tan solo esta imagen, tenían que hacerlo beber al paciente, agarrarle entre 3 o 4 personas como está, y el cirujano tenía que ser lo más rápido posible para ablacionar o, en este caso, resecar el tumor. Tenía que hacerlo rápido porque si no el paciente se moría. Acá tenemos una imagen de Thomas Hodgkin, ¿no? En 1832, quien describe esta enfermedad, el linfoma de Hodgkin, que es lo que quiero ahondar en esta clase. Ahora vamos a ir para adelante. También Wilms, Burkitt, discípulo de Hodgkin, que muestra 41 casos en el centro de África, en zonas endémicas donde había malaria. Va a describir esto y por eso se llama un subtipo del linfoma de Burkitt, que viene desde el linfoma de Hodgkin. Bueno, la quimioterapia también, Sidney Farby, ¿no? Son los pioneros. Aquí está.
Muy importante recordar de que en una tumoración maligna siempre va a haber neovascularización, mis estimados amigos, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Es como la lucha entre, por la vida, ¿no? Yo lo comparo mucho, especialmente a las damas. Aquí tengo al lado una dama mía que está aquí. Bueno, bueno, tienen las virtudes de concebir, ¿no? El nuevo ser, en este caso, un nuevo producto, el nuevo ser humano en el vientre materno. Pero, sin embargo, una tumoración maligna, pues va también a caer a que tenga un tipo de nutrición, en este caso, vascularización, pero no por una vida, sino para destruir, en este caso, al cuerpo. Entonces, esa comparación un poco se hace. Bueno. La radioterapia también, ¿no? Ver en qué tipos de neoplasias se va a utilizar la cantidad de Grays, centigrays, etcétera, ¿no? Esto como estudios complementarios. Y lo que habíamos dicho, la clasificación del TNM o bueno, en inglés que es TMN. Él es Pierre Deneuve, aquí está, en 1943 hace esta clasificación, donde T es el tamaño del tumor, N el tamaño del ganglio y M es la metástasis, ¿ya? Muy importante para ver el factor pronóstico y el factor, en este caso, recidivante o un factor negativo de cualquier masa tumoral, en especialmente si es un cáncer. Entonces, en Bolivia no hay una estadística, no hay una información de los carcinomas que existen, ¿no? En nuestro país no tenemos una estadística, que es un camino que debemos recorrerlo y que ustedes, mis estimados amigos, deben hacerlo también, ¿no? Bueno, entonces el paciente les va a llegar en estas características, tal vez ya no va a poder ver, va a tener una masa centrofacial o en cualquier lugar con compromiso de la vía lacrimal, etcétera. Pues uno tiene que, en este caso, no por nada, el título de médico es justamente de tratar de salvar vidas. Muchas veces los familiares de estos pacientes un poco están comedidos fuera del lugar, pero el paciente es quien realmente tiene el problema. Los factores de riesgo, siempre el alcoholismo en primer lugar, el tabaco, la coca, el pichar coca, el aculicar coca, etcétera, va a formar un carcinoma, por ejemplo, de espino celular a nivel oral, ¿no? Muy común, o en la India mascar las nueces de betel, pero aquí en Bolivia la coca. Entonces la exposición solar también, ¿no? El acúmulo de los rayos ultravioletas va a ser ello, el déficit o la desnutrición y la mala higiene van a ser factores que van a también producir estas alteraciones, ¿no? Entonces, clínicamente, ver la sensación de la lengua, si hay una especie de parestesia o falta de sensibilidad, un aumento de volumen, ¿no? Miren, este aumento de volumen a nivel temporocigomático no es normal en esta señora. Miren, esta señora también como ya ha tomado la región infraorbitaria, la pérdida de pies dentales, el dolor, los cambios de la voz en un carcinoma, por ejemplo, en las cuerdas bucales, ¿no? Las cuerdas vocales, cocinequias, una pérdida de peso progresiva, rápida. Por si acaso, la pérdida de peso es una característica propia para estas personas que tienen un carcinoma maligno. En cambio, una persona que tiene un tumor benigno, ¿no? Una neoplasia benigna, pues no va a tener esa pérdida de peso tan rápida, tan brusca. ¿Ok? Vamos a ver las diferencias. Bueno, aquí tenemos un carcinoma vascular, que siempre es en la piel, ¿no? En el tejido conectivo. El crecimiento es lento, generalmente es en la edad adulta. No hay predilección del sexo, es localmente agresivo, pero no externamente, es el más bonito, si vale el término. El tratamiento es quirúrgico, siempre con margen de seguridad para que no haya recidiva, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí tenemos una ablación de un pabellón auricular, ¿no? Donde se ve la mastoides y el paciente, bueno, tiene descubierto ahí el tejido. Estas son las celdillas mastoideas. Podemos ver masas quísticas, ¿no? Son tumores benignos, ¿no? Tumoraciones benignas. Ahora, cuando hablamos de una masa quística, siempre va a tener un contenido líquido. Entonces, hacer un BAF o un PAF, una punción aspirativa con agua fina o una biopsia aspirativa con agua fina, mandar a citología y nos tienen que dar el informe de ver qué tipo de células, tal vez son células epiteliales, tal vez son células, en este caso, cilíndricas, pequeñas, etcétera, ¿no? Una paciente de 13 años con, en este caso, un nevo de Yadazón, ¿no?
a nivel de la calota, ¿no? Entonces es una resección y bueno, la paciente ya va a poder incluso peinarse porque al peinarse sangraba. Pero sin embargo, ya las nodulaciones, como tenemos acá, miren, 3 nodulaciones, una tomografía, donde va a tener distintos tipos de contrastes a nivel, en este caso, del tiroides o de la tiroides, la glándula tiroidea, que va a tener mucha repercusión, especialmente en el ámbito metabólico, ¿no? Siempre tener mucho cuidado, ver, hacer una punción, porque pues, esto puede ser un tipo de, una tumoración maligna, ¿no? O una tumoración buena. En este caso, las tumoraciones buenas van a ser, por ejemplo, el Graves Basedow, ustedes lo saben, o algún otro nodulación, en este caso por el bocio. Cuando vemos una imagen como de este tipo, vemos que un lado nomás está afectado el maxilar, entonces sí se puede hacer una resección, una maxilectomía, ¿no? Como en este caso, obviamente hay que ver otros aspectos de la edad, el tiempo cronológico, etcétera. Pero cuando está a nivel centrofacial, pues el tema es un poco más serio, es más difícil. Muchas veces no podemos hacer esta resección, ¿no? Tan normal, tan concreta. Es importante que veamos estos aspectos, mis estimados genios. Siempre el estudio, bueno, en este caso, el informe histopatológico o anatomopatológico va a ser, en este caso, el diagnóstico definitivo de nuestra patología. Un paciente que visitó muchos lugares, le hicimos la biopsia, un fibrohistiocytoma en región frontal, ¿no? Entonces, el fibrohistiocytoma, bueno, tiene también un componente, en este caso, de malignización. Es como, en este caso, un componente, una formación conglomerada de linfocitos, ¿no? Entonces, va a ser inicial a ser un linfoma. Entonces, la conducta va a ser exéresis, el cierre mediante colgajos, tal vez un injerto cutáneo también podrá estar, y se puede utilizar hasta un expansor tisular para que vaya creciendo la piel y con esa piel podamos cerrar, hacer un cierre con colgajos locales. Como en este caso tenemos un carcinoma basilar, aquí tenemos una señora, ¿no? Miren la cara de dolor que tiene la señora. Hacemos el colgajo aquí en quirófano, hacemos el puente para la nutrición, reconstruimos la nariz y al cabo, pues esta cara está mejor, ¿no? Son casos que vemos en el hospital. Algunas reconstrucciones, si se pueden hacer en un solo tiempo, es mejor, ¿no? Tal vez utilizar una clave de sol, un colgajo en clave de sol, o etcétera, resecciones con colgajos bilobulares, ¿no? También. Entonces, adaptarnos. Siempre va a ser importante el estudio histopatológico para que nosotros podamos guiarnos, ¿no? Incluso cuando hay una resección por una cirugía de Mohs, pues también se va a ver en este caso. Alguien prendió por ahí la música y bueno, le pedimos que no nos interrumpa. Entonces, igual hacemos el diseño del colgajo, aquí está el carcinoma, ¿no? Escamoso o espinocelular, o también se llama mucoepidermoide, por si acaso tiene varios nombres. Por favor, les pediría que si tienen alguna duda, utilicemos en este caso las vías de comunicación, como tenemos nuestro grupo en WhatsApp, o tal vez comuníquense directamente. Estamos prestos para disipar cualquier duda. Lo peor es tener esa duda guardada. Bueno, ya tenemos aquí la resección y el paciente, él es un profesor que siempre viene a visitarnos, entonces hablar de cáncer no es que lo hayas curado, sino que tienes que hacer un seguimiento por lo menos 5 días para decir que sí realmente está curado. Entonces, pero también puede haber un desenlace negativo, como este caso, ¿no? Una neoplasia maligna indiferenciada de alto grado. Cuando hablamos de alto grado es de que las células son muy agresivas. Entonces hacemos la biopsia y nos toca, en este caso, hablar al paciente, hablar a los familiares, decir que es una cosa muy complicada, que incluso necesita un estudio más en este caso en profundidad, como es el estudio de inmunistoquímica, donde hay marcadores tumorales para ver cuál es el estirpe, ¿no? Los pacientitos que nos llegan, generalmente personas de la tercera edad, como decimos, dicho, aquí está la parte, incluso ya didáctica, porque son fotos que nos llegan, ¿no? De los pacientes que vemos, una persona añosa que ha debido estar mucho tiempo expuesta a los rayos solares,
Aquí un adenocarcinoma de glándula submaxilar, ¿no? Del lado derecho, también en estados muy avanzados, ahí en cuello. Este es un linfoma. A él le fue bien porque fue un linfoma de bajo grado, entonces hizo quimioterapia y está bien. Igual, resecciones amplias, a veces están tomando los ojos, entonces no tenemos, y tenemos que hacer un colgajo de cierre, el paciente ya recuperado, libre de la enfermedad. El melanoma, no se olviden, el melanoma es de todos los tumores en general, el más agresivo, el más complicado. Se habla de que 5 milímetros de tumor, pues hasta un 25 a 50% de recidiva y es totalmente agresivo, ¿no? Entonces, el pronóstico es negativo, hablar con la familia, incluso se hablaría ya de un tratamiento paliativo para ellos, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Siempre el informe histopatológico. Distintos tumores, ¿no? Acá, por ejemplo, después de hacer una maxilectomía. Estas son imágenes del libro, ¿no? Miren estos crecimientos enormes a nivel de los maxilares. Acá un tumor centrofacial, ¿ya? Con un desplazamiento de una coana del lado izquierdo, en este caso. Una distopía cantal media, ¿no? Como un hipertelorismo. Incluso los globos oculares, está más externo que el del lado derecho. También los carcinomas pueden sobreinfectarse, como en este caso, o puede haber una comunicación orocutánea, ¿no? El paciente no puede alimentarse y, bueno, fallece. Entonces, esta es la parte que necesitamos complementarla, ¿no? El tema de los linfomas. Yo lo he titulado linfoma de Burkitt, porque es en cara y cuello el más prevalente. Aquí les presento a algunos de mis maestros, el profesor Alejandro Ostrowski, ¿no? Él es cirujano maxilofacial en Argentina, y tiene toda una escuela allá en Buenos Aires y otras provincias más, Rosario, etc. Aquí otros grandes personalidades, un doctor también de La Plata, él es el doctor Peredo, fue presidente de la Sociedad Boliviana de Cáncer en Bolivia, ¿no? Un profesor. También nos hemos encontrado en otro congreso con este español que es el doctor Carlos Navarro Villa. Bueno, vamos para adelante. Estas bibliografías, yo quisiera que las tomen, tal vez pueden hacer una foto, es importante, este libro de Potts, ¿no? De fisiopatología, donde nos menciona que y es más o menos actual, ¿no? Ya va a tener, bueno, ni tan actual, pero tiene 8 años, está en vigencia, ¿no? Los linfomas conforman un grupo diverso de tumores sólidos compuestos por células linfoides. No, es una éstasis, es que los linfocitos llegan a un lugar y no pueden más allá ir. Recordemos las líneas de defensa. La primera es los neutrófilos, la segunda tenemos a los macrófagos, los polimorfos, los mastocitos, las células cebadas, etc. Y la tercera línea, que es la última, que son los linfocitos. Entonces, a este nivel es donde hay esa retención y el acúmulo de estos linfocitos va a formar un linfoma o un tumor. Entonces, van a tener células linfoides neoplásicas con rasgos moleculares, alteración genética, etcétera, ¿no? Clínicos y terapéuticos. Entonces, el epitopo es, en este caso, la unión de varios idiotipos va a formar un epitopo. Son los lugares donde se van a, y en este caso, unir los antígenos para que se pueda reconocer. Y en este caso, cuando el organismo no puede reconocer el sistema inmunológico, es como el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, ¿no? Los antígenos no pueden reconocer, entonces no, se enciende un estímulo hiperflogósico, un estímulo donde la inflamación es tremenda y, la tormenta de citoquinas, etcétera, va a producir alteraciones a nivel neumológico, a nivel cardiológico y a nivel general. El apteno es el antígeno que se une al anticuerpo, ¿no? Aquí hablamos un poco de inmunología, para transportar a las proteínas transportadoras o CARs, ¿no? Entonces hay diversas formas de linfoma, ¿no? Ya en 1832 Thomas Hodgkin describe a nuestros pacientes, Widor Virchow en 1845, linfoma maligno de Billroth en 1871, etcétera, para tener un poco de
Historia. Y en 1958, Dennis Burkitt describe el linfoma endémico en África. Este es el linfoma agresivo en Caricuela, Burkitt. Bueno, tipos. Entonces tenemos un linfoma que antes se llamaba linfoma de Hodgkin, ahora se llama enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y linfoma de Burkitt, que son los que vamos a describir. Esto lo pueden revisar también en esta dirección, ¿no? Entonces, el linfoma, la diferencia entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin afecta una sola cadena ganglionar. En cambio, el no Hodgkin puede ser frecuente en múltiples nódulos periféricos, varias cadenas, en otras palabras. El linfoma hodgkiniano tiene una diseminación ordenada, localizada y contigua. En cambio, el linfoma no Hodgkin no es contigua, es anárquica. El anillo de Waldeyer, que es el lugar donde está la orofaringe, detrás de la lengua, que va a contener el anillo de Waldeyer, las amígdalas linguales, palatinas y faringeas. Ese es el anillo de Waldeyer. Por eso cuando comemos, y si algo está sucio, entonces, ¡tic!, rapidito van nuestros linfocitos para agarrarlos y hacer lisis, ¿no? O sea, destrucción para que no nos contaminemos y que no vaya al resto en este caso, el tubo digestivo, ¿no? Entonces, el compromiso en el linfoma no hodgkiniano es a ese nivel y en mesentéricos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el linfoma no Hodgkin es más agresivo, ¿no? Entonces, más da el hodgkiniano, incluso está asociado al tipo de leucemias, en este caso, leucemias agudas, mielocíticas, ¿no? Que son congénitas, muchos al linfoma de Hodgkin. En cambio, los linfomas no hodgkinianos da más a personas mayores, pero también se da a personas que no son tan mayores. Entonces, el linfoma de Hodgkin, las células de Redi-Steinberg. ¿Cuáles son esas células de Redi-Steinberg? Son las células en ojos de lechuza o células binucleares, ¿no? Aquí tenemos, miren, esta es la célula de Redi-Steinberg, es una célula con 2 núcleos. Acá tenemos otra célula con 2 núcleos, etc. Las células del Redi-Steinberg, mis estimados amigos, para que nos acordemos. La inflamación no es dolorosa, por si acaso. Los ganglios están aumentados de tamaño en las axilas, en las ingles, ¿no? El examen, tú lo tienes que hacer, tocar las cadenas, etcétera, siempre pidiendo un consentimiento informado, etcétera. La fiebre sin razón aparente, que no desaparece, que está continua, la pérdida involuntaria de peso, es lo que les decía, que en la mayoría de los procesos oncológicos es súbita, es rápida, ¿no? Por ejemplo, pérdida de peso en menos de 3 meses, ya nos da a entender de que es una neoplasia maligna, pero pérdida de peso en 3 años, entonces tiene características más benignas. El prurito, escozor, cansancio, dolor en los ganglios, ¿no? Esto a nivel, pueden también ver en estas direcciones que las llevamos, ¿no? Ahí abajo. Es importante, sería muy bueno que las revisen. El tratamiento es quimioterapia, ¿no? Esta es una clase, ustedes saben, la cátedra de cirugía de cara y cuello, pero también debemos ser éticos, ¿no? Cuando tenemos una formación, en este caso un linfoma, entonces es mejor que haga un tratamiento con citostáticos que cirugía. En cambio, el linfoma no hodgkiniano suelen ser de tipo, en este caso, las series B, o sea, en este caso de los linfomas tipo B, asociados al virus de Epstein-Barr, ¿ya? Son tumores no epiteliales, malignos frecuentes localizados en la cavidad nasal, en los senos paranasales, formando una masa gris, amarillenta, brillante, friable, o sea, bien sangrante, ¿ya? Según la OMS, existen todos estos tipos de linfomas. Miren, son muchos. Linfomas de células B, precursores de células B, linfoblásticos de células B maduras, de células B grandes, de células B foliculares, en el mediastino, etcétera, muchas. Y Burkitt, que es la más importante en los no hodgkinianos a nivel de cara y cuello. Otra clasificación también de la OMS, pero de las células T, ¿no? Tenemos de células T precursoras, de células T linfoblásticas, células T maduras, etc. Otras no específicas también.
tomar en cuenta eso. Los agentes infecciosos, ¿no? Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, asociado al linfoma de Burkitt. El virus de Epstein-Barr es un virus que va a proliferar más en zonas cálidas. Perdón. Tenemos otra infección en adulto, en los linfomas de células T, asociado en este caso al virus HTLV1, ¿no? Y otras del MALT, que es distinta al del manto, ¿ya? No nos confundamos. Por ejemplo, asociadas al Helicobacter pylori, ¿no? Está a nivel gastrointestinal. En este caso sería por una coinfección. Entonces, la clasificación es enorme. Tan solo en esta tenemos 36 tipos, ¿no? Entonces, ¿para qué ahondar tanto? Porque incluso, por ejemplo, en este caso, del linfoma B puede ser de células B o del linfoma de Burkitt propiamente. Y hay otra del linfoma de Burkitt. Incluso hay otras clasificaciones donde hay un Burkitt tipo B y otra el Burkitt tipo T que se han descrito y que tal vez se van a seguir describiendo. Entonces no es tan necesario aprendernos todo esto de memoria, mis estimados amigos. Pero sí saber de que una masa palpable que no se pierde después de 3 semanas o hasta un mes, pues es necesaria hacer una biopsia. Una biopsia ya sea incisional o aunque sea una punción aspirativa con una hoja fina, etcétera, pues nos va a dar, en este caso, el patólogo, un veredicto. Acá un caso clínico. El paciente, un niño, ¿no? De 9 años, que tiene un aumento de volumen no condicionado, bueno, una movilidad dental, le hacemos la biopsia, ¿no? Resecamos, aquí estamos en quirófano, aquí tenemos esa pieza volantera o que estaba moviéndose, miren el seno, el maxilar, y que el estudio histopatológico nos da un linfoma no Hodgkin, de células pequeñas, difuso, linfoma no hodgkiniano, de células no clivadas, linfoma de Burkitt. Entonces, automáticamente al paciente hay que decirle, pues, que haga quimioterapia, que tiene posibilidades de vida, ¿no? No es quirúrgico. Y le fue bien. Y para eso también se utilizan varios estudios, en este caso, como por ejemplo el PET scan, ¿no? Ya hemos hablado mucho del PET scan que nos ayuda en el diagnóstico del tumor primario, la identificación de la enfermedad, el diagnóstico de las recurrencias, la evaluación, el factor pronóstico, el seguimiento, etcétera, y la predicción, del grado. Acá un poco del linfoma de Burkitt que ya vamos terminando la clase, mis estimados amigos, ¿no? En zonas endémicas de malaria, pues de donde ocurre, asociados al virus de Epstein-Barr, más es un linfoma en la infancia, ¿no? Células de gran habilidad apoptótica, o sea que la muerte celular programada pues está galopando por acá, ¿no? Y los marcadores de CD10 a nivel de los linfocitos van a ser los que nos van a dar, en este caso, las luces. Acá unas imágenes, por ejemplo, de este linfoma de Burkitt. Miren, una lesión grande que nunca ha curado. Un muchacho de 14 años con tremendas lesiones oscuras y que, bueno, a veces la parte económica es complicada porque ni el SUS ni nada cubre citostáticos, quimioterapéuticos. Y bueno, a veces la economía es muy cruel, ¿no? El paciente fue degenerando, no, que no me quiero ir del hospital, que no me quiero ir del hospital, porque no, etcétera. Ya se ha desprendido, tomaba el líquido y salía. Y esta es la última foto cuando yo lo vi, y después de esto falleció. Bueno, yo quería mostrarles un poco esto para reflexionar de que la parte ética, en este caso, no todo es resecable. Y por eso les he traído estas dos imágenes. En esta imagen, si recuerdan, cuando no ha pasado la línea media, podríamos hacer la resección. Pero a nivel de la línea media, eso nos indica mucha malignidad. Por ejemplo, un esthesioneuroblastoma, los linfomas o el tumor en este caso,
de Ackerman, ¿no? Que es de la línea media, muy agresivo. Bueno, espero que les haya gustado la clase y bueno, algunos amigos, colegas, me acompañó mucho en esta clase. Quiero presentarles a mi novia, ella es Giselle. Bueno, y nos vemos la siguiente clase. ¿Mm? Cualquier duda o cualquier sugerencia o cualquier observación, pues la hacen llegar al grupo de WhatsApp y pues nos estaríamos viendo. Gracias.